el tema que se está revisando esta semana, semana 7, es el tema de Big Data, tecnologías de Big Data concretamente, como habrán visto en el temario. Entonces, lo que estamos teniendo es la sesión de hoy, sábado 13 de mayo, en la cual trabajamos de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 10 a.m. a 12 p.m. para el curso de Inteligencia de Negocios, Grupo 1, con los alumnos del Plan 2018 y los alumnos del Plan 2015 para este ciclo 2023-1. Entonces la separata la he colgado ya en el Classroom del curso. Vamos a revisar temas en detalle, como comenzando con las características, ¿no? Del Big Data. La gran cantidad de volumen, por ejemplo, las Vs. La V de volumen, la V de velocidad. Datos, gran cantidad de datos que llegan a gran velocidad, ¿no? De sensores, de redes sociales, smartphones, de blogs, de internet. También el tema de la variedad, diferentes tipos de fuentes de datos, ¿no? Estructuradas, no estructuradas, videos, audio, documentos y tradicionales. Entonces, nosotros hemos hablado un poco de visualización de datos. Ahora, voy a también dar algunos avisos. Como saben, como se habrán enterado a través de otros docentes, hay un comunicado de la escuela, según el cual la semana 8, vamos a ir apuntando en la pizarra, la sesión de semana 8, que es para nosotros, simplemente la siguiente, del sábado 20 de mayo, dado que hay evaluaciones, pero del modo, del esquema de trabajo que ya dijimos, en nuestro caso, en nuestro curso, pero dado que hay evaluaciones, lo vamos a hacer presencial porque es el programa, el tipo de forma de trabajo que está planteando la escuela. Recién en la semana hubo un comunicado, ¿no? Entonces una pequeña modificación a las indicaciones que se habían dado am, como tentativas. Lo principal es que será presencial solo de 8 a 10. Justo la escuela plantea una forma de trabajo en la cual estábamos decidiendo ahí en la planificación hace unos días el, que solo uno de los bloques, no sea en la teoría o en el laboratorio, va a ser la evaluación. En nuestro caso va a ser en el bloque de teoría, o sea, en el bloque de ocho a 10. Entonces simplemente hoy día tienen un material adicional de repaso. Se va a ir publicando durante el periodo de la clase, es decir, en el periodo entre 8 a.m. y 12 p.m. este, tanto preguntas para ir resolviendo de modo de ejercicio analítico, solo textual, solo preguntas de texto. No estamos hablando en esta sesión de código, vamos a analizar aspectos y características de Big Data, que es una tecnología y un tema amplio, ¿no? Entonces lo vamos a ver primero en rasgos generales, y luego conmigo lo vamos a poder ver en detalle al armar en la práctica, de modo real, proyectos de Machine Learning, como saben, en la segunda mitad del curso. Entonces, de esa parte, ahorita no se preocupen, lo vamos a ver luego las evaluaciones de la semana 8, aparte. Entonces ya... La segunda parte, comenzando con manuales de Machine Learning y minería de datos a partir de la novena semana. Entonces, ahorita hablemos de los que nos concierne, preocupa, o sea, que nos ocupa inmediatamente, que es el plan de hoy y el plan hoy 13 de mayo y el plan del otro sábado 20 de mayo. Primero, será presencial la sesión de la semana 8,
como ya había dicho, dentro de esa sesión va a ser las, la evaluación, un solo cuestionario. Entonces, habíamos tenido la idea, como ya había explicado a los que estuvieron presentes en la sesión anterior, de hacer un cuestionario de preguntas con alternativas, ¿no? Y va a ser una parte, un componente de la evaluación de la primera mitad. Entonces, ese plan continúa, tal como se explicó, el método de trabajo continúa, simplemente que en lugar de hacer ese cuestionario de preguntas con alternativas en Google Forms, en formularios de Google, en un formulario de Google, va a ser en un formulario con alternativas, pero en papel. Entonces vamos a tener, lo voy a anotar acá, será presencial la sesión de la semana 8, el sábado 20 de mayo, en donde, en la cual se tendrá una evaluación, sencilla, simple. El aula respectiva estará reservada de 8 a 10, pero como va a ser un cuestionario simple, para mí está programado para resolverlo entre 8 y 9 y punto. Entonces, voy a anotar acá, en el cual se tendrá una evaluación sencilla. Ya, abarcamos del tema 1 al tema semana 6 que hemos analizado no, del tema 1 al tema semana 7 que hemos analizado en profundidad. Luego, no, del tema 1 al tema semana 6 que hemos analizado en profundidad hasta antes de esta sesión. Luego, el material de lectura, o sea, de una manera más simple, el tema de semana 7 y nada más. Este, Se puede plantear un caso y también para resolver el modo textual. Sería una única pregunta de ese tipo. Y de resto con alternativas. O puede que sean todas con alternativas, ¿no? Pero en general se puede considerar sencilla. Cuando dije que vamos a seguir el mismo método ya planteado, me refiero a que igual, esta evaluación va a ser una parte de la nota de N1, el otro va a venir por la parte práctica, ¿no? La otra parte, las otras tres cuartas partes, todos los ejercicios que se han ido haciendo de modo individual, a través del Classroom, de todo tipo, ¿no? Había código, había archivos de trabajo en Power BI, había código en Python, había informes individuales, algunos, presentaciones. Ya. Y para la nota de evaluación continua van a ir los trabajos grupales. Entonces, así de sencillo, el mismo modo que habíamos explicado. Esta evaluación del domingo 20 perdón, del sábado 20 de mayo va a ser simplemente un componente, el componente teórico, ¿no? Un componente más basado en que va a tener cierto peso. Entonces ya, las indicaciones de logística. Logística del aula. Nos va a dar una aula, me dicen, para las 43 personas. Y ya, la sesión, ahí se tendrá evaluación sencilla. Dicha evaluación será escrita conforme sugiere la escuela. Entonces, estamos haciendo por alinear, ¿no? Ciertas pautas, dentro de la adaptación que hemos planteado ya, ¿no? Igual, la parte práctica, lo que se ha hecho durante todo el curso, es de donde viene la mayor parte de la evaluación. De todas maneras, entonces, a las 8 se tomará asistencia, por mi parte, a las 8 no se confunda, del 20 de mayo se tomará asistencia, este, y a las 8:20 se comenzará la prueba. Mi expectativa es que, como todas,
las preguntas van a ser para alternativas o todas menos una. A las 9 se puede terminar. O sea, algo pensado para 40 minutos. Igual lo vamos a, de momento, a manejar, ¿no? Según se vea el desempeño dentro de la clase, dentro de la sesión. Entonces, a las 8:20 se inicia la prueba. Se abre la prueba y comienzan a resolverla. La expectativa es que demore hasta las 9, pero puede ser más, como le digo, depende de cómo vayan las entregas. No los digo más bien entonces para limitarlos o restringirlos, lo digo más bien para que, este, ¿cómo se llama? Para em, resaltar que justamente va a ser sencillo, ¿no? Muestra de ello es eso, que en poco tiempo se va a poder hacer. Igual tendremos, por regla de la escuela, tendremos el aula reservada hasta las 10 a.m., hasta las 10 a.m., ¿no? Entonces, de todas maneras va a haber cierta holgura, no va a ser estricto el límite de las 9, pero va a haber cierta holgura. El aula, vamos, tiene un sistema en la escuela que se reserva por bloques, entonces sería así, la evaluación, la próxima semana será presencial. Entonces, este mismo aviso, así, lo voy a poner en el Classroom. Después puedo crear una hoja de avisos o información sobre las actividades de hoy. Entonces, ahora, indicaciones para hoy, sábado 13 de mayo. Uno, a partir de las 8, es decir, entre 8 y 10, se libera un formulario de asistencia. Mejor a partir de las 8. Entonces lo tienen que llenar en cualquier momento, entre 8 y 10. Se libera formulario de asistencia del primer bloque. Completar formulario de asistencia del primer bloque. Entonces yo no voy a llamar oralmente, nombre por nombre, en esta ocasión, en esta sesión, por ser una sesión especial. Van ustedes a llenar su propia asistencia. Hay un formulario, del mismo modo que el formulario donde llenaron sus datos, el formulario donde llenaron varias cosas. Hay un formulario. Ahí ponen su nombre, su código, enviar. Con eso me queda evidencia que han hecho asistencia. Dos, análisis y resumen de lectura del tema de Big Data. También hay una actividad ahí publicada en el Classroom. Después, tres, resolver el primer bloque de preguntas. Sí, bloque de preguntas, pero cada pregunta va a ser un ítem en el Classroom. Entonces, no va a haber ninguna. Todo esto es a través del Classroom. Todas son actividades, esta es una actividad por formulario. Esto es como tareas anteriores, actividad con archivo. O sea, usted da un archivo, por ejemplo, con su resumen de la lectura que van a analizar. Así de simple. Sube en Word, sube un PDF. Un PDF idealmente, ¿no? Sabemos por qué. Luego, preguntas es una actividad de tipo pregunta en el Classroom. Y luego, para la segunda parte, este sería el formulario 1 de asistencia, el anterior. El primer bloque, obviamente.
Ya necesitan uno. Estoy diciendo primer bloque. Entonces luego van a completar el formulario de asistencia del segundo bloque. Eso se va a liberar. Reformulando. El formulario de asistencia del segundo bloque está publicado en el Classroom automáticamente por el sistema. Tiene hora de programación a partir de las 10 en adelante, así, ¿no? Entonces, en cualquier momento, entre 10 a.m. y 12 p.m., lo pueden llenar con su nombre y firmar. Firmar no, simplemente llenar con su nombre y su código. Y el anterior tiene el mismo mecanismo, ¿no? Liberar a partir de las 8 y en cualquier momento lo pueden llenar de 8 a 10. Así que no hay problema si lo llenan tarde, porque puede ser un tema técnico, un tema de conexión o que no veo la instrucción. Y recién en la segunda, luego de un momento, vio en la segunda ronda, vio una instrucción, esta instrucción que estoy diciendo, que tienen que marcar ahí sus datos. Entonces, no, por esta ocasión, no vamos a tener ningún tema de registrar tardanzas, ¿no? Solo que marque asistencia en el primer bloque y que marque esa asistencia del segundo bloque. Y voy a ir publicando preguntas. Ahora, sobre el material, tenemos secciones sobre las características del Big Data, en español macrodatos. O sea, mucho material de España prefieren evitar los anglicismos y en lugar de poner Big Data ponen macrodatos, ¿no? Se refiere a lo mismo. Vamos a hablar un poco del material, de tecnología de almacenamiento de Big Data. Es- Recuerdo al inicio haber hablado un poco de esto, al inicio del curso. Almacenamiento y procesamiento son los dos grandes aspectos, ¿no? Porque el almacenamiento se va a hacer, pero distribuido en un clúster de servidores, en un clúster utilizando servicios de cloud computing, servicios de nube. El procesamiento también se va a hacer de la manera regular, pero utilizando servicios de cloud computing de manera distribuida. La programación también, ¿no? Se necesita trabajar, si es analítica, con Python, con R. En clusters también se permite trabajar, por ejemplo, en Databricks con Scala. SQL va a ser necesario, o lenguajes similares a SQL para ciertas consultas. Pero lo principal, si estamos hablando de características generales, es hablar de las Bs de Big Data. Acá en el material tienen descripción de las tres principales, ¿no? Pueden haber varias características: valor, veracidad, visualización, variedad. Pero se elige al inicio. Entonces vuelvo a retomar la explicación del tema que ya al inicio estaba haciendo, que las tres principales van a ser volumen. Big Data hablamos de gran cantidad de datos. Velocidad, hablamos de un stream, data stream, un flujo de datos continuo. Imagínate toda la cantidad de datos que vienen de menciones en redes sociales, en redes, en noticias, en blogs, en videos. Gran velocidad, ¿no? Sensores y variedad, ¿no? Data no estructurada, estructurada, semiestructurada, digital, video. Entonces, yo he explicado cada uno de estos conceptos en la separata. Revísenlo, por favor. Volumen, velocidad, cómo se entiende, ¿no? Cómo en concreto se ve con el código, con los ejemplos, con las tablas de datos. Por ejemplo, hablar de la variedad, ¿no? Los datos estructurados, no estructurados, por ejemplo, una obra aquí, Don Quijote, o un contrato, un documento, un audio, un video. Hemos hablado de eso antes. Y la variedad semiestructurada, por ejemplo, un JSON, un documento, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería el resumen. Pueden analizar por su propia cuenta el material. Entonces, tengo una hoja informativa sobre hoy y una hoja informativa sobre las instrucciones. Yo creo que han quedado bastante claras sobre la evaluación del 20 de mayo. El 20 nos vemos en persona, nos conocemos. Va a ser igual a tener una sesión corta. Hasta de 8 a 10 de la mañana nada más vamos a tener el reservado del aula. Entonces ya pasa a ser presencial e ir a hacer evaluación.
Y nos asustan solo de los temas que hemos cubierto, la manera que hemos cubierto en el nivel introductorio en el cual hemos estado explorando nuevas tecnologías que bueno, ya son nuevas para ustedes, ¿no? Así que con que repasen el material, principalmente las separatas, PowerPoint, en general, obviamente todo el material, un poco, eso, es suficiente mayormente. Voy a pasar entonces a explicar lo que está en el Classroom. Listo, continuamos ahora con las actividades del Classroom. Como dije, esta hoja de asistencia es la primera. Es un formulario para llenar su nombre y su código y darle a enviar, así de simple. Es la de el primer bloque, por eso dice asistencia 1, que va entre 8 a.m. y 10 a.m. Y esta hoja de asistencia es la que va de asistencia 2, la que va de 10 a 12 p.m. Obviamente no se bloquea, por ejemplo, la primera al terminar, ¿no? A las 10 no funciona así, sino como igual el mecanismo de las tareas, ¿no? Una vez que está publicada, queda publicada. Así que incluso si por ahí llegan tarde, se olvidan de llenar una, la pueden llenar. A ver, acá debe expandir la ventana de la actividad. Bueno, es una lectura. Entonces, la primera actividad está publicada. Es una lectura de Big Data, de aplicaciones, es simple de entender. Entonces, esa va a ser la actividad principal. Hacer un resumen y mapa conceptual de esa lectura dentro del horario de clase, dentro de esta mañana, que va entre las 8 de la mañana y las 11:59. Así que ahí no se preocupen, lo pueden ir haciendo de a pocos. Voy a publicar, estoy compartiendo ahí la ventana. Muy bien. Entonces, voy a publicar las preguntas sobre lo que se ha venido hablando, lo que está en el material. Por ejemplo, hemos hablado de las características principales, o sea, designadas con las V, ¿no? Entonces, enumera y explica las tres características principales del Big Data en el contexto de la inteligencia de negocios. Todo va a ser en el contexto de inteligencia de negocios porque es el curso, ¿no? Pero estamos hablando del Big Data en general. Entonces, lo pueden ignorar y simplemente se refiere a la pregunta, me refiero a la pregunta que decía hace unos momentos, la pregunta de las tres Vs, ¿no? Las tres principales. Recuerdan velocidad, volumen, variedad. Hay más, ¿ves? En algunos modelos, pero hay tres principales que la ven en cualquier fuente, ¿no? Algunos solo designan las tres. Muy bien, entonces, esta actividad está liberada. 8:10, 8:10 a.m. en semana 7 actividad. Semana, pregunta 01. Entonces, un pequeño conjunto de preguntas que no hay una manera incorrecta de resolverlo, no se preocupen, sino ahí, bueno, tiene que mencionar esas tres, ¿no? Pero ahí dentro de esas tres características luego hay mucha libertad de cómo la quieran comentar, ¿no? Entonces, responder con solas palabras, con eso ya está marcada como hecho. Así que no se preocupen en términos de detalle. Entonces, bueno, la voy a ubicar debajo de la lectura. Entonces, ahí le pueden responder en modo texto, ¿no? Es siempre una pregunta en modo texto. Entonces, luego, otras preguntas pueden ser de análisis. Vamos a poner 20 minutos para preguntas. Igual no se asusten, después de que se termine el tiempo, igual sigue publicada, ¿no? Simplemente siempre va a quedar registrado, ya sea antes o después del tiempo límite, igual va a quedar registrado el tiempo de entrega. Pero como esta sesión es especial, no se preocupen si la entregan tarde, pero resuélvenlo
dentro del horario de clase, ¿no? Es como actividad en la clase. Semana 07. Entonces así de simple, continuamos. Semana 07, pregunta 2. Este. Le puse fecha. Y quise poner programación. Entonces, no es una práctica, pero es un pequeño conjunto de ejercicios. A las 12 termina la sesión, entonces, va a ser así. La otra se publica 8:10, esta se publica 20 minutos después, 8:30. Y no hay límite, ¿no? Todo tiene límite hasta el final de la sesión. Esto no era el límite de lo que quería escribir, era el límite era siempre las 12. Lo que quería... ok, ya se publicó. Está bien. Ya esta es la primera. No hay manera de pasar de guardar a publicar. Ya está publicada. Entonces, ya la primera la dejo por default, ya publicada. Entonces van viendo el orden. Y la segunda, a partir de la segunda va a ser programada. Entonces, volviendo a explicar. Pregunta uno, características, comentarlas. Tienen hasta el final de la sesión. Pero luego de 20 minutos ya se va publicando automáticamente la pregunta 2. Y así sería el mecanismo, la dinámica de trabajo en clase. En clase, ¿no? La pregunta de la evaluación, esta evaluación, eso con tarea, con internet abierto, con todo su material, es dentro del horario. Entonces ya van dos. Después, ¿cómo se puede utilizar el Big Data para tomar decisiones informadas? Entonces, igual, mismo mecanismo. Tienen hasta el final de la sesión y la van a visualizar a partir de las 20 más, de que tenemos 8:30, 8:50. Listo, mismo mecanismo. Pregunta 4. La van a visualizar a partir de las 9:10. Hablamos de las veces, volumen es fácil de entender, ¿no? Gran cantidad de datos. Pero cuando hablamos de veracidad, ¿de qué hablamos? De integridad de los datos, o sea, que sean veraces, ¿no? ¿Cómo se verifica? Relacionarlo con el concepto que ven en base de datos como integridad de los datos, ¿no? Garantizar que tenemos buena data. Entonces, ahí pueden hacer análisis con sus propios criterios, basado en todo lo que hemos hablado en estas semanas. Entonces, igual lo coloco en actividades sábado 13 de mayo. A publicar. Nos quedamos 8:50. La siguiente pregunta tiene liberación 20 minutos después, a las 9:10. Pregunta 4. Luego, pregunta 5. Scrapping de redes sociales. ¿Cómo se puede obtener datos de redes sociales para inteligencia de negocios?
Por ejemplo, con un análisis de ver qué opinión, al momento lo comenté, ponemos gráficamente, todavía no lo he hecho en código, pero sí dije que lo podemos hacer en un solo script de Python, por ejemplo. Cuando hablamos de NLP, de procesamiento de lenguaje natural, o hacer un scrapping de redes sociales para ver si hay menciones positivas o negativas, es una manera, ¿no? Puede haber muchas más ahora que hay grandes modelos de lenguaje. Entonces, ahí con Libertad, ¿cómo podemos obtener datos, ¿no? Y acá comenzamos a hablar de los diferentes aspectos. Acá en cuanto a ya estamos entrando de Big Data, ¿no? Porque hay veracidad, viscosidad, gran volumen, variedad, cuando hablamos de data no estructurada como la de redes sociales o semi-estructurada. Entonces, igual, configurada, con tiempo máximo mediodía, y con programación de publicarse. A ver, nos habíamos quedado 9:10, sería 9:30. Es una simulación de la evaluación a la vez, ¿no? Pero más fácil, ahorita con todo abierto, con todo su material, trabajando en conjunto, pero las respuestas son individuales por esta vía, me refiero. Pero, entonces, pregunta de las 9:30. Ya, una pregunta más. Esta ha sido sobre las redes, ¿ya? A la vez tiene un evaluatorio de preguntas ya para estudiar, ¿no? Ya, para cerrar otro gran tema, minería de datos involucrado con el tema de tecnologías de Big Data, que tienen ese aparato para leer, estaríamos en las 6. Lo que estamos creando es las 6. Termina. Así no se pone suficientemente simple. Todos varían a nota, ¿no? Son ejercicios que estamos haciendo en clase, no otros ejercicios. Luego lo configuran las demás sobre cuánto es y todo, ¿no? Obviamente, esos son detalles que pueden ajustar a posteriori. Entonces, 13 de mayo, igual, tienen hasta el final de la sesión, pero la idea es que lo respondan en 20 minutos, ¿no? No que esperen no necesariamente se tomen hasta el final de la sesión. Y cuando cerramos la parte de preguntas para hacerlo más fácil, ya, entonces la voy a poner incluso más fácil, la evaluación práctica, digamos, de hoy. Ahorita les digo cómo. La última era 9:30. Esta se va a liberar, o sea, se va a hacer visible, tal como se configura aquí. Ya, en orden los tendrían así. Ya, acá me refiero que lo voy a hacer más fácil. Voy a considerar que el análisis de la lectura es lo que van a estar haciendo en la segunda mitad de la hora. Es bien fácil. Este, el- como estaba en mi agenda en el PowerPoint, lo primero marcan su asistencia, luego comienzan a responder la pregunta uno, luego se llama, por ejemplo, 8:30 se tiene la pregunta 2, se responde y así, ¿no? A medida que se avance. A de las 10 ya pueden marcar su asistencia en adelante, de las 10 en adelante en cualquier momento pueden marcar su asistencia 2 en un formulario Google Forms. Y aquí el análisis de la lectura ya está publicado, como ven, está marcado en azul, así que dentro de las 2 horas, e- especialmente en la segunda mitad, de 10 a 12, como parte práctica y analítica más profunda, tienen para hacerla, ¿no? En las segundas 2 horas. 2 horas para iniciar la lectura y hacer su pequeño mapa conceptual. El mapa conceptual puede ser simple, puede ser un esquema, una tabla simplemente, no necesariamente un árbol de nodos o un conjunto de nodos conectados, sino pueden ser a su propio modo, ¿no? Puede ser un esquema. La idea es que ubican los conceptos principales. Y estas herramientas como ChatGPT les puede ayudar
a todas las actividades, ¿no? Pero obviamente no sacando las respuestas directamente, sino quizás generando 5 posibles respuestas, leyéndola, aprendiendo, ¿no? Y sacando lo mejor de cada una y eso hacer una buena respuesta, ¿no? Igual es un tipo foro, todas estas preguntas son tipo foro y lo que uno aporta lo ven los demás. Muy bien, entonces, básicamente eso tenemos hoy y está claro, voy a pegar el aviso que había ya redactado en PowerPoint, lo voy a pegar por, por acá, aprovechando que ya está escrito, solo lo copio y lo pego, las instrucciones para la evaluación, cómo será todo eso que ya se explica. Listo.